Kerna de Pequet a nivel del E5. Entonces tenemos el conducto torácico que primero pasa por el borde derecho y luego cambia hacia el borde izquierdo, no se olvide. Muy bien, esto ya lo hemos visto en la mecánica respiratoria. Hay músculos que son inspiratorios y músculos expiratorios, ¿no? Entonces el principal inspiratorio, ¿quién es? Diafragma. Diafragma es el principal inspiratorio, inervado por el nervio frénico que nace de C3, C4, C5, ¿ya? El diafragma cuando está contraído es plano, cuando está relajado es forma de cúpula, es contraído, relajado, ¿no? Entonces cada vez que se contrae se aplana el diafragma y el aire ingresa, ¿no? Porque por la ley de Boyle, ayer habíamos visto, al diafragma al contraerse aumenta el volumen del pulmón. ¿Y qué nos dice Boyle? Que volumen con presión es inversamente proporcional. Entonces, si aumenta el volumen, baja la presión. Y si dentro del pulmón hay baja presión, afuera hay alta presión y el aire ingresa. Entonces, siempre nos han dicho que la caja torácica es como una jeringa, ¿no? Bajo el émbolo y el aire ingresa. Entonces, al bajar el diafragma, al aplanarse el diafragma, aumenta el volumen, baja la presión y el aire ingresa. Por eso el principal músculo inspiratorio es el diafragma, que aumenta sobre todo el diámetro vertical del tórax, el diámetro vertical, ¿ya? ¿Cuánto? Hasta 10 centímetros puede aumentar el diámetro vertical de la cavidad torácica. Por lo tanto puede el pulmón expandirse, ¿no? Moviliza más o menos el 75% del aire inspirado, o sea, es el principal músculo inspiratorio. Luego el que le ayuda es el intercostal externo, que lo que va a aumentar es básicamente el diámetro anteroposterior. El intercostal externo aumenta el diámetro anteroposterior y también el transverso. Entonces los intercostales tiran, pues, ¿no? Hemos dicho, en la parte anterior es anfiartrosis, limitación moderada, pero en la parte posterior la articulación costovertebral es diartrodial, se mueve mucho, el tórax se expande. ¿Pero en qué diámetro? Anteroposterior y transverso. Los intercostales externos aumentan la caja torácica en su diámetro anteroposterior y transverso, ¿no? Y movilizan el 20 a 30% del aire inspirado. Por eso esos son los dos músculos inspiratorios principales: diafragma, intercostales externos, ¿no? Muy bien. Luego están los accesorios. ¿Cuándo utilizo los accesorios? Cuando hay una inspiración forzada. Cuando hay una inspiración forzada. Cuando hay una inspiración forzada, hacemos uso de los músculos inspiratorios accesorios. ¿Quién tira la costilla hacia arriba? Los escalenos y el serrato superior. Tira la costilla hacia arriba. ¿Y quiénes tiran la costilla hacia abajo? El serrato posterior inferior. Entonces, esos músculos escalenos, serrato anterior y posterior superior, y también el esternocleidomastoideo, que tira la clavícula hacia arriba, ¿no? Que tira hacia arriba la clavícula, las primeras costillas, también van a aumentar el diámetro de la caja torácica. Entonces, esos son los músculos accesorios: escaleno, serrato, esternocleidomastoideo, ¿ya? Básicamente esos son. ¿Qué parte del escaleno? Ojo, el escaleno anterior. El escaleno anterior es el que sirve como músculo accesorio, ¿ya? El esternocleidomastoideo, los serratos, también los músculos pectorales, ¿no es cierto? Los pectorales también son músculos accesorios inspiratorios. Luego viene la expiración. Decíamos que la expiración era un proceso pasivo, ¿no? Era un proceso pasivo de retracción elástica. Pero cuando uno hace una expiración forzada, ahí sí utilizo músculos. Y cuando es forzado, la expiración se vuelve activo. Y ahí participan los músculos expiratorios accesorios.
¿Y cuáles son los músculos expiratorios accesorios? Los de la prensa abdominal, que también participan en el pujo o en la defecación. Los de la prensa abdominal entonces participan en la expiración forzada, es decir, los músculos de la pared abdominal, recto, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Entonces en la parte anterior, recuerden, la pared abdominal en la parte anterior tiene a los rectos, y en la parte lateral tiene oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, ¿no es cierto? Esos cuatro participan en lo que viene a ser la expiración forzada. Entonces los músculos de la prensa abdominal, los de la pared abdominal anterolateral, son los que participan en la expiración forzada. Rectos, oblicuos y transversos. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que habíamos dicho que el ángulo de Lewis va a clasificar el mediastino, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá el mediastino superior y el mediastino inferior, ¿no? Ya está. Entonces la caja torácica al final va a tener lo que es el mediastino superior y el mediastino inferior, ¿no? Ya en el mediastino superior, ¿quiénes están pasando? Miren, los grandes vasos, ¿no? Grandes vasos, ¿ya? Cava, la carótida, subclavia. Los grandes vasos están pasando por el mediastino superior. Por el mediastino inferior, recuerden, el mediastino inferior tiene tres porciones: anterior, medio y posterior. Esto sí preguntan, ¿no? ¿Qué patologías están en el mediastino anterior? Linfoma, teratoma, ¿no es cierto? Tumores de mediastino anterior, linfoma, teratoma, bocio, están en la parte anterior, ¿ya? ¿Quién está en la parte media? Los quistes broncogénicos, pericárdicos, están en el mediastino medio. Quistes broncogénicos, quistes pericárdicos. ¿Y quiénes están en el mediastino posterior? Todos los demás, pues, ¿no? Sobre todo los neuroblastomas, pues, ¿no? Los neurinomas están en la parte posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte posterior está pasando la cadena simpática, pues, que es nerviosa, ¿no? Componente neurológico. Ya está, entonces eso acuérdense, ¿ya? Muy bien. La pleura, habíamos dicho, miren, esta es la imagen de la pleura, ¿no? Que es la serosa que envuelve a lo que vienen a ser los órganos, que son los pulmones. Por lo tanto, tenemos varias caras en la pleura. Tenemos la pleura cervical, la pleura diafragmática y la pleura costal. Ya está. Pleura cervical superior, pleura costal, que está en contacto con las costillas, y la pleura diafragmática o inferior, ¿ya? Muy bien. La pleura costal, que es esta de acá, la pleura costal, ¿ya? Está inervada, hemos dicho, por lo que vienen a ser los intercostales, ¿no? Los nervios intercostales intrínsecos. La pleura costal es inervada por los nervios intercostales intrínsecos. Y es la que se irrita, pues, ¿no? Estos nervios son los que se irritan cuando hay derrame pleural, cuando hay pleuritis. Estamos hablando, si es la pleura que tapiza la cavidad torácica, estamos hablando de la pleura parietal, porque la que tapiza, la que está colindante con el parénquima pulmonar, es la pleura visceral. La pleura visceral es la interna. Acá estamos hablando de la pleura parietal, que justamente hemos dicho es la que está inervada y es la que duele, ¿no? Siempre la hoja parietal es la que duele, ¿ya? Luego tenemos la pleura cervical, que hemos dicho, la pleura cervical, que está 2,5 centímetros por encima de la clavícula. O sea, ese es un reparo, ¿no? 2,5 centímetros por encima de la clavícula está la pleura cervical. 2,5 centímetros por encima de la clavícula. Luego tenemos la pleura diafragmática, ¿no es cierto? La pleura diafragmática, que tiene cierta inervación también frénica por el nervio frénico.
y hacia adentro la que está en contacto con el corazón. ¿Cómo se llama la que forma parte con la que está colindante con el corazón? Es la pleura mediastínica. Es la cuarta parte, la pleura mediastínica, ¿no? Ya está. Que también tiene cierta irrigación por el nervio frénico. El nervio frénico entonces no solo da inervación al diafragma, sino da inervación a la pleura parietal, la parte diafragmática y la parte mediastínica. La parte diafragmática y la parte mediastínica, ¿no? Muy bien, entonces esos son los componentes de la pleura, ¿no? Hemos dicho que la pleura parietal da ¿no es cierto?, origen, ¿no es cierto?, da origen a lo que viene a ser, o deriva, perdón, del mesodermo somático. La pleura parietal deriva del mesodermo somático. En cambio, la pleura visceral deriva del mesodermo esplátnico, ¿ya? Muy bien. Esta configuración de la pleura, como ustedes ven, que está envolviendo a los pulmones, como ustedes pueden ver acá, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Quién es más grande, el derecho o el izquierdo? El pulmón que es más grande es el pulmón derecho, ¿no? Tiene mayor diámetro, ¿ya? Tiene mayor peso, alcanza un peso de 650 gramos. El pulmón derecho es más grande y pesa más, 650 gramos. A comparación del izquierdo, que pesa 100 gramos menos, 550 gramos. Entonces es menos, de menor tamaño y de menor peso, ¿ya? Muy bien. Recuerden, eso ya lo vamos a ver en el órgano pulmonar, pero acá quiero que vengan las referencias. El pulmón derecho tiene dos cisuras. Miren, la cisura transversa y la cisura oblicua. Pregunta, ¿con quién está relacionada la cisura transversa? Con el cuarto arco costal. Y la cisura oblicua con el sexto arco costal. En el pulmón derecho, ¿ya? Entonces en el pulmón derecho hay dos cisuras, una transversa y una oblicua. La transversa está relacionada con el cuarto arco costal y la oblicua con el sexto. Ya está. ¿Quién va a irrigar al pulmón derecho? Las arterias bronquiales, ¿no? La arteria pulmonar no irriga. La arteria pulmonar sirve para oxigenar la sangre, porque recuerden que la arteria pulmonar lleva sangre rica en CO2. Entonces la que irriga el pulmón derecho es la arteria bronquial derecha. Tenemos una arteria bronquial derecha, ¿ya? Y en el lado izquierdo solamente hay una cisura, la cisura oblicua, que está relacionada también con el sexto arco costal izquierdo, ¿no? Muy bien. Pero en este caso, el pulmón izquierdo tiene una cisura, ¿no? Una cisura, pero está irrigada, nutrida por dos arterias bronquiales izquierdas. Entonces, mientras que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, es irrigada por una arteria bronquial derecha. Y en el izquierdo hay 2 lóbulos, ¿no es cierto? 2 lóbulos, y es irrigada por 2 arterias bronquiales izquierdas, ¿ya? ¿Quién tiene la língula? ¿El pulmón derecho o izquierdo? El izquierdo tiene la língula, ¿no? Que está bien en contacto ¿con quién? Con la silueta cardíaca. La língula está en contacto, si ustedes pueden ver acá está el corazón, y acá vamos a ver la língula, ¿no? La língula está en contacto con lo que viene a ser la silueta cardíaca, ¿ya? ¿De dónde a dónde? Miren, va los pulmones, desde T2, desde T1, ¿no es cierto? Miren el vértice pulmonar T1 hasta T12 en su máxima expansión, desde T1 hasta T12, ¿ya? Esta es la parte posterior. Miren, en la parte posterior llega hasta abajo, ¿no? Casi hasta abajo. Claro, deja un margen de 10 centímetros para expandirse, ¿no? ¿Y quién permite esa expansión? El diafragma, 10 centímetros en su diámetro vertical. Por eso nunca los drenajes torácicos se hacen en la línea axilar posterior, porque en la línea axilar posterior vamos a tener más parénquima pulmonar y podemos lesionarlo. Los drenajes torácicos se hacen en la línea axilar media y en la línea axilar anterior.
a menos que sea guiado, ¿no? Ecográficamente o por estudio de imagen, ¿ya? Pero al ojo se hace en la parte anterior y en la parte media, clínicamente, el drenaje torácico, porque en la parte posterior hay más riesgo de lesionar el parénquima, ¿ya? Muy bien, entonces la pleura parietal, que deriva del mesodermo somático que está inervado, cumple un rol importante. El dolor es un mecanismo de defensa, recuerden, el dolor le informa al cerebro, a la corteza somatosensorial del lóbulo parietal, de que está pasando algo en el cuerpo, ¿no? Algo no está bien, ¿no? Por eso nunca debemos, si no sabemos la causa del dolor, es preferible no calmarlo. Eso pasa en la patología abdominal, ¿no? Si yo no sé la causa del dolor abdominal, de un abdomen agudo, no podemos calmar, porque podemos enmascarar el cuadro, a menos que tengamos el diagnóstico hecho. Entonces el dolor es un mecanismo de defensa. Por eso la pleura parietal se irrita cuando hay derrame, cuando hay pleuritis, cuando hay efusión pleural, cuando hay invasión por un cáncer que causa dolor. Ya eso es, ¿no es cierto?, ha invadido la pleura, ha invadido la caja torácica. Cuando invade la caja torácica, recuerden, el cáncer de pulmón es T3, ¿no? Cuando invade la caja torácica. El tumor de Pancoas es T3, que invade el vértice del pulmón. La pleura visceral, recuerden, la pleura visceral tiene otra función, el reflejo tusígeno. La pleura visceral no es que no tenga ninguna función. La pleura visceral, que está unida al parénquima, tiene el famoso reflejo tusígeno. ¿Y para qué sirve la tos? No es para contagiar, pues, ¿no? Es para defendernos de la aspiración, ¿no? Entonces la tos evita que nos aspiremos, ¿no? En la parte superior, las vías respiratorias superiores también, pero la vía respiratoria superior lo que hacen es el estornudo. De laringe hacia arriba, estornudo. De laringe hacia abajo, tos. Al final el reflejo y la acción es la misma, evitar la aspiración. Entonces, si no hay ese reflejo, yo me aspiro. Ausencia de reflejo tusígeno, la epiglotis se abre, se mete adentro a la vía respiratoria. Entonces evita la aspiración, ¿no? ¿Cuál es el pulmón que más sufre aspiración? El derecho. ¿Por qué? Por la disposición de los bronquios. Ya vamos a ver, ¿no? Es así, la disposición de los bronquios. El bronquio derecho es más vertical. Entonces, se pasa algo, se pasa de frente al bronquio derecho. Como el bronquio izquierdo es horizontal, tiene que hacer una curva, es más difícil que se aspire, ¿ya? Muy bien. Hay líquido pleural normal, claro, hay un espacio virtual, ¿no es cierto?, porque el pulmón está en constante expansión y retracción, pero hay un espacio virtual, ¿no?, que más o menos es 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso. Entonces, si una persona en promedio pesa 70 kilos, hay 7 mililitros de líquido pleural, 7 a 10 mililitros, ¿no? Casi como el líquido pericárdico, casi, ¿no? El líquido pericárdico un poquito más, 15 mililitros. Entonces, sí hay líquido a nivel de la cavidad pleural, es más o menos 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso, ¿ya? ¿Y para qué sirve este líquido pleural? Sirve para facilitar la expansión del pulmón, para lubricar. Entonces tiene una función importante, ¿no? Facilita el acoplamiento del pulmón a la cavidad torácica, ¿no? O sea, facilita la expansión y sirve como lubricante. Entonces tiene una función importante, ¿ya? Muy bien. El contenido de células, ahí está, de 1000 a 5000, ¿no? Hay también células mesoteliales, que son serosas, linfocitos, proteínas, la glucosa 60% del plasma, porque al final también es un ultrafiltrado, LDH normal también 50% del plasma, y se renueva 1 a 2 litros por día, ¿no? Esas son las, digamos, las características normales de un líquido pleural. Claro, si aumentan muchas proteínas, más de 3 gramos, ya eso es patología. ¿Qué es eso? Exudado, más de 3 gramos. Pero si aumenta en volumen y hay bajo contenido de proteínas, eso es trasudado. Principal causa de exudado, infección, ¿no? Tuberculosis
o derrame paraneumónico. Principal causa de trasudado, insuficiencia cardíaca. Trasudado, insuficiencia cardíaca, ¿no? Muy bien, entonces tenemos así. Entonces hay que conocer la parte normal para... Si la glucosa está muy consumida, el pH es muy ácido, la LDH muy elevada, los leucocitos también están muy elevados, eso es empiema, ¿no? En el empiema hay pH ácido, menos de 7.2, glucosa menos de 40, LDH bien elevada junto con leucocitos, eso es un empiema, ya es pus en la cavidad torácica. Que al igual que el neumotórax y el hemotórax, el tratamiento es colocar tubo. Para pus, para sangre y para aire, hay que colocar tubo de drenaje torácico. No se olviden. Muy bien. Con respecto a las vías respiratorias, tenemos la tráquea, no la parte inferior, la tráquea. Ahí está. Que está formado por anillos cartilaginosos, ¿no es cierto? ¿Dónde empieza la tráquea? La tráquea empieza a nivel de C6, pero termina a nivel del ángulo de Lewis, ¿no? Hemos dicho ángulo de Lewis, que en la parte posterior el ángulo de Lewis es T4, la vértebra dorsal. Entonces la tráquea va desde C6 hasta T4, y en T4, ¿quién está? La bifurcación de la tráquea, que se llama carina. A nivel de T4 está carina, que es la bifurcación, y a ese nivel está el ángulo de Lewis, ¿no? Y tenemos los dos bronquios, pues, ¿no? El bronquio derecho y el bronquio izquierdo, que como ven, la disposición de la manito, ¿no es cierto? Nunca se olviden, el bronquio derecho, ¿ya? Es más vertical, es más ancho, ¿no es cierto? Y corto, ya está. Vertical, ancho y corto. En cambio, el bronquio izquierdo es más horizontal, es más largo, ¿no es cierto? Es más horizontal, es más largo y es más delgado, ¿no? Más delgado, de menor diámetro. Entonces son diferentes. Mientras que el derecho es corto, ancho, ¿no es cierto? Y vertical, el izquierdo es largo, delgado y horizontal. Muy bien. Como decíamos, la tráquea está constituido por anillos cartilaginosos, como pueden verlos acá, pero son incompletos. Son incompletos, ¿no es cierto? La laringe también está hecho de anillos cartilaginosos, ¿no? ¿Cuáles son los tres cartílagos de la laringe? La mnemotecnia es etcétera, ¿no? Epiglotis, tiroides, cricoides. Ya está, esos son los cartílagos impares de la laringe. ¿Cuál de estos cartílagos es completo? Cricoides. El cricoides es el único anillo cartilaginoso completo. Cricoides. Epiglotis y tiroides no. Luego continúa la tráquea, y miren, la tráquea también son anillos en forma de C. Son incompletos, son completados en la parte posterior con músculo liso bronquial. Músculo liso bronquial, ¿ya? Entonces no se olviden, la tráquea está compuesta por anillos cartilaginosos incompletos que en la parte posterior están completados con músculo liso bronquial, ¿ya? Tiene 12 a 16 anillos cartilaginosos incompletos la tráquea. Tiene músculo liso, bastante músculo liso, y mide más o menos de 11 a 14 centímetros la tráquea. Mide de 11 a 14 centímetros y un diámetro de 2 a 3 centímetros. Entonces, una longitud de 11 a 14 centímetros y un diámetro de 2 a 3 centímetros. De 2 a 3 centímetros. Esas son las características entonces anatómicas de la tráquea, ¿no? Muy bien. Relaciones importantes: la tráquea está, ¿no es cierto?, en la parte anterior, o sea, está conectada con el esófago, pero recuerden que la tráquea es anterior, ¿no? El esófago está en la parte posterior. Entonces, está conectado, tráquea y esófago. Tráquea adelante, esófago atrás, ¿no? Y por eso es muy frecuente, como hemos visto en la vía embrionaria, que ambas se comuniquen, ¿no? Y tengo la fístula tráqueo-esofágica. La fístula tráqueo-esofágica.
Muy bien, los bronquios, la división acá, está el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Recuerden los bronquios principales, derecho e izquierdo. ¿Quién se relaciona con lo que viene a ser el callado de la aorta y con el nervio laríngeo recurrente y con lo que viene a ser entonces la parte izquierda de la silueta cardíaca? El bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo tiene conexión con el callado de la aorta, con el nervio laríngeo recurrente y con la aurícula izquierda, que es en la parte del corazón que está hacia atrás, ¿no? La aurícula izquierda. Entonces, cuando la aurícula izquierda crece, ¿qué pasa con el bronquio izquierdo? Que lo que era, ¿no es cierto?, el bronquio izquierda, que era vertical, que era más vertical, como estamos viendo, ¿no? O perdón, que era horizontal, el bronquio izquierdo, ¿ya? Cuando la silueta izquierda se dilata, entonces el bronquio izquierdo se horizontaliza más, y el bronquio derecho, que es más vertical, o sea, el que está en relación con la aurícula izquierda es el bronquio izquierdo, pero cuando la aurícula izquierda se dilata mucho, entonces va a hacer que el bronquio derecho se horizontalice, igual que el bronquio izquierdo. Y ese es un dato indirecto en la radiografía de que hay crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, cuando la aurícula izquierda crece, ya no solo el bronquio izquierdo es horizontal, sino el bronquio derecho también se horizontaliza. Y ese es un signo radiológico, ¿ya? Eso no se olvide. El bronquio izquierdo está relacionado con el esófago también. El bronquio izquierdo está relacionado con el callado de la aorta, con el nervio laríngeo recurrente. Por eso cuando crece también en la aurícula se comprime el nervio laríngeo y hay disfonía, y está relacionado con el esófago. Por eso un cáncer de esófago infiltrativo puede invadir al bronquio izquierdo. Un cáncer de esófago infiltrativo puede invadir el bronquio izquierdo, ¿no? Por eso hay que hacer broncofibroscopía cuando hay un cáncer de esófago avanzado, para ver si está invadiendo o no la parte respiratoria, ¿ya? Muy bien. ¿Quién irriga a la tráquea? La irrigación de la tráquea está a cargo de las arterias tiroideas y la porción torácica de las arterias bronquiales. La arteria tiroidea, que es rama de la arteria cervical, ¿no?, va a irrigar la parte superior de la tráquea, y la parte inferior va a ser irrigada por las ramas torácicas, la porción torácica de las arterias bronquiales. Muy bien, ya está. A su vez, recuerden, el bronquio derecho, como ven acá, se está dividiendo ¿en qué? En 3 bronquios lobares, y el bronquio izquierdo en 2 bronquios lobares, que van a cada lóbulo, pues, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, por eso tengo 3 bronquios lobares, y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, por eso tengo 2 bronquios lobares. A su vez, cada bronquio lobar se va a dividir en segmentos. El bronquio lobar superior, si ustedes pueden ver por acá, el bronquio lobar superior del lado derecho va a dar origen a 3 bronquios segmentarios. El bronquio medio, ¿no es cierto?, el bronquio lobar medio va a dar origen a 2 bronquios segmentarios, y el inferior a 5 bronquios segmentarios. Al final tenemos 10 bronquios segmentarios. Entonces el lado derecho, no se olviden, da 3 bronquios lobares y 10 bronquios segmentarios, que es lo mismo que del pulmón, pues, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, 10 segmentos, 3 superiores, 2 medios y 5 inferiores. En el lado izquierdo lo mismo, ¿no? Tenemos 2 bronquios lobares y cada bronquio lobar va a dar 4 bronquios segmentarios, porque en el pulmón izquierdo tenemos 8 segmentos. Vamos a ver que se han fusionado 2 segmentos, ¿no? Ya está. Miren la relación, ahí está, del bronquio, ¿no es cierto?, del bronquio izquierdo. ¿Con quién? Con el callado de la aorta. ¿Y quién está pasando por acá, por debajo del callado de la aorta?
el nervio laringio recurrente, el nervio laringio recurrente, ¿ya? El nervio laringio recurrente. Y acá atrás, ¿quién está? La aurícula izquierda, la aurícula izquierda. Entonces, cuando la aurícula izquierda crece, dos formas podemos tener para, de forma indirecta, de saber que la aurícula izquierda ha crecido. Uno es que se comprime al nervio laringio recurrente, produciendo disfonía, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en la estenosis mitral, ¿no? La estenosis mitral produce dilatación de la aurícula izquierda y eso comprime el nervio laringio y nos da disfonía. Y el otro signo, que es radiológico, es que el bronquio derecho se va a horizontalizar al igual que el bronquio izquierdo, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está la conexión de lo que viene a ser el bronquio derecho. El bronquio izquierdo, perdón. El bronquio derecho tiene conexión con la vena ácigos. El bronquio derecho tiene conexión con la vena ácigos, ¿ya? Con la vena ácigos. Muy bien. Ya está. Entonces eso con respecto a los bronquios y a la tráquea. Muy bien. Hemos dicho que el bronquio derecho, el pulmón derecho, perdón, va a recibir nutrición, ¿no es cierto?, por una arteria bronquial. Una arteria bronquial. En cambio, el pulmón izquierdo, el lado izquierdo, ahí está, va a tener dos arterias bronquiales. No se olviden esa configuración. El lado derecho tiene una arteria, miren cómo está llegando una arteria bronquial, y en el lado izquierdo hay dos arterias bronquiales, ¿no? Lo mismo con las venas bronquiales, pero esto de acá tienen que acordarse que las venas bronquiales se unen ¿a quién? A las venas pulmonares. Vena bronquial se une a la vena pulmonar. La vena pulmonar es rica en oxígeno, ¿no? Porque se ha oxigenado la sangre. La saturación acá es al 100% de la vena pulmonar. Pero cuando la vena bronquial se une a la vena pulmonar, como la vena bronquial está recogiendo CO2, va a bajar la saturación, ¿no? Por eso la saturación baja a 95-97%. Por el drenaje de la vena bronquial, que es rica en CO2. ¿Eso cómo se llama? El shunt fisiológico. La vena bronquial drena en la vena pulmonar. Y a eso se llama el shunt fisiológico, ¿no? Que la vena bronquial, que es desoxigenada, se va a unir a la vena pulmonar, que es rica en oxígeno. Por lo tanto, baja la saturación, ¿ya? Y la unidad anátomo-funcional del pulmón es el llamado lobulillo pulmonar. Ojo, no es el alveolo, ¿eh? La unidad anátomo-funcional del pulmón es el lobulillo pulmonar, que está formado por ¿quién? Está formado por bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y sacos alveolares. O sea, no es solo alveolo, es conducto alveolar, es bronquiolo respiratorio. Ese es el lobulillo pulmonar. Dentro del lobulillo pulmonar vamos a tener pues los sacos alveolares, ¿no es cierto?, y los alvéolos. ¿Cómo se comunica un alvéolo con un alvéolo contiguo? Con los llamados poros de Kohn. Los poros de Kohn. Los poros de Kohn conectan un alvéolo con un alvéolo contiguo, ¿ya? Aquí está lo que les mencionaba de los segmentos bronquiales. Los segmentos bronquiales. Entonces tenemos 23 generaciones de segmentos bronquiales, ¿no? 23 generaciones. Desde las más grandes vías, que son los bronquios lobares, luego vienen los segmentarios, los subsegmentarios, etcétera. Y donde termina la vía respiratoria, ahí está, en el bronquiolo terminal. En el bronquiolo terminal termina la vía respiratoria, ¿ya? Entonces, la vía respiratoria está formada por grandes, medianas y pequeñas vías respiratorias. ¿Quiénes son grandes? Tráquea y bronquios lobares. ¿Quiénes son medianas? Bronquios segmentarios, subsegmentarios. ¿Y quiénes son las pequeñas vías respiratorias? Los bronquiolos.
los bronquiolos terminales. Pregunta que vimos ayer de ventilación: ¿dónde está la mayor resistencia al flujo de aire? ¿En las grandes, medianas o pequeñas vías respiratorias? Medianas. En las medianas está la mayor resistencia al flujo de aire. No, pues decíamos, teníamos una tráquea, medíamos el área transversal, una tráquea. En cambio, ¿cuántos bronquiolos tenemos? Millones. O sea, al sumar el área transversal de los bronquiolos sale alto, pues de la resistencia. Y les hice la analogía con la patología, ¿no? Pero todo, porque en el asma el bronquiolo es el que se cierra. Claro, eso es patológico. Un pulmón sano, su mayor resistencia está en las vías respiratorias de mediano calibre. Ese es pulmón sano. En un pulmón enfermo, como asma, EPOC, ¿dónde está concentrado la mayor resistencia? En los bronquiolos. Y acá hay una característica importante, que las vías respiratorias medianas y grandes, ¿qué tienen en su estructura? Aparte de tener músculo liso, tienen cartílago, una buena estructura cartilaginosa. Entonces las grandes y medianas vías respiratorias tienen cartílago, tienen músculo liso bronquial y tienen epitelio o mucosa respiratoria, que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿no? Eso no se olvida. Entonces, ¿dónde encontramos cartílago, glándulas? Claro, músculo liso bronquial también, ¿no? Cartílago, glándulas, músculo y mucosa. La típica mucosa respiratoria es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Eso lo vemos en las grandes y medianas vías. En cambio, las pequeñas, que son los bronquiolos, no tienen cartílago, no tienen glándulas. Al no haber cartílago y al no haber glándulas, ¿de qué están hechos? De músculo liso bronquial. Por eso cuando el músculo liso se contrae y la contracción es muy severa, cierra todo el bronquio. Por eso en la crisis asmática severa hay silencio auscultatorio, porque se ha cerrado completo. La tráquea nunca se puede cerrar completamente. Los bronquios lobares segmentarios no se pueden cerrar completamente. ¿Por qué? Porque tienen cartílago. En cambio el bronquiolo sí se cierra completamente. ¿Por qué? Porque solo está hecho de músculo liso. Solo está hecho de músculo liso, ¿no? Entonces, esa estructura, si me dicen qué parte de la vía carece de cartílagos, carece de glándulas, no tiene, las vías pequeñas. Los bronquiolos carecen de cartílago y carecen de glándulas, pero tienen células claras y células ciliadas. Sí contienen células claras, células ciliadas. Y músculo liso, ¿no? Bronquial, ¿no? Muy bien, entonces eso no se olviden, ¿no? Ya está. Entonces decíamos que son 23 generaciones bronquiales. Por debajo, entonces, ¿a partir de dónde ya no hay cartílago? A partir de la generación, más o menos a partir de la generación 8, 12, por debajo de la generación 8 a 12, se pierde el cartílago. Se pierde el cartílago. Por lo tanto, ahí empieza a denominarse bronquiolos. Cuando el bronquio pierde cartílago, se llama bronquiolo. El bronquio tiene cartílago, el bronquiolo ya no tiene cartílago. ¿Cuándo hay ese cambio? A partir de la generación 8 a 12, a partir de la segmento 8-12, ¿ya? ¿Y dónde termina? Acá está el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es a nivel del segmento 16 bronquial. A nivel del segmento 16. Ahí termina lo que es el bronquiolo terminal. Y da origen a lo que viene a ser ya la parte respiratoria. Entonces la parte respiratoria comienza a partir de ¿qué segmento? Del segmento 17 hasta el segmento 23. ¿Por qué le llamamos parte respiratoria? Porque ya tiene alvéolos y por lo tanto ya puede hacer intercambio gaseoso. Ya tiene alvéolos y ya puede hacer intercambio gaseoso.
¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo se llama el aire que contiene desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal? ¿Cómo se llama el aire que no participa en el intercambio y está desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal? Espacio anatómico muerto. Entonces me preguntan, ¿qué cantidad de aire hay desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal? Ese es el espacio anatómico muerto, que mide 150 mililitros. Pregunta, acá, donde inicia la mucosa, la parte respiratoria de intercambio gaseoso, a partir del segmento 17. ¿Hay espacio muerto? ¿El alvéolo no hace intercambio? Falso. En una persona normal no hay espacio muerto alveolar. Todo alvéolo que es ventilado sirve para hacer intercambio gaseoso. Entonces, por eso ayer les mencioné, el espacio muerto anatómico es 150 mililitros. No hay, si yo le sumo al espacio muerto anatómico el espacio muerto alveolar, esto nos da el espacio muerto fisiológico. No hay, en una persona normal, el espacio muerto alveolar es 0, porque todo alvéolo que se ventila se perfunde y hace intercambio gaseoso. Por lo tanto, en una persona normal, el espacio muerto anatómico es igual al fisiológico. Pero ¿en qué patología hay espacio muerto alveolar y por lo tanto se forma un espacio muerto fisiológico? Ayer lo vimos, tromboembolismo pulmonar. En el tromboembolismo pulmonar sí se forma espacio muerto fisiológico, porque va a haber alvéolos que van a estar bien ventilados, pero no van a hacer intercambio. ¿Por qué? Porque no hay perfusión. En el tromboembolismo pulmonar está alterada la perfusión pulmonar, por lo tanto no va a haber intercambio. Y al ver alvéolos que están con aire y no hacen intercambio, a eso se llama espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Muy bien, no se olviden. Entonces, si yo veo esto, en la mucosa hay producción de moco, ¿no es cierto? Esta es la mucosa básicamente de los bronquios, ¿no? De los grandes bronquios, ¿no? Células ciliadas, bastante producción. En cambio, los bronquiolos, ojo, bronquiol no tiene cartílago. Y solamente hay células ciliadas y células claras, ¿no? Células ciliadas y células claras. Entonces es diferente la estructura anatómica, ¿no? Los segmentos bronquiales, ¿qué inervación tienen? Parasimpática y simpática. Parasimpática, ¿qué receptores? Muscarínicos de la acetilcolina. Simpática, ¿qué receptores? Predominan los beta sobre el alfa. ¿Qué hace el beta? ¿Relaja o contrae? Relaja. ¿Qué hace el alfa? Contrae. Predominan los beta 2. Por eso los beta 2 agonistas, que hacen broncodilatación. ¿Y qué hace el receptor muscarínico de la acetilcolina? Contrae. Entonces el parasimpático contrae los bronquios, el simpático relaja los bronquios. ¿Cómo contrae los bronquios el parasimpático? Con sus receptores muscarínicos. ¿Y cómo relaja y dilata los bronquios el simpático? Con sus receptores beta. ¿Qué beta? Beta 2. Entonces, cuando veamos los broncodilatadores, ¿qué debemos hacer? Estimular o bloquear. ¿A quién estimulamos? Al simpático, beta 2 agonistas. ¿Y a quién bloqueamos? Al parasimpático. Damos anticolinérgicos, bromuro y patropio. Entonces, vamos a bloquear al parasimpático y a estimular al simpático para producir, ¿qué cosa? Broncodilatación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es una estructura de un lobulillo pulmonar, ¿no? Tiene bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar. Ese es un lobulillo respiratorio. Si lo vemos histológicamente, el 90% de los alvéolos está tapizado por el neumocito tipo 1, que es epitelio plano. El 10% del alvéolo está tapizado
por el neumocito tipo 2, que es epitelio cúbico. 1 plano, 2 cúbico. El más abundante es el tipo 1, que permite, ¿qué cosa? Ahí está. El neumocito tipo 1 permite la difusión de gases, participa en la difusión. En cambio, el neumocito tipo 2 forma el surfactante, ¿no? En forma de cuerpos lamelares. Cuerpos lamelares. Forma el surfactante. ¿De qué está hecho el surfactante? De lípidos y proteínas. Principal componente, lípidos. Pero también tiene proteínas. ¿Ya? Entonces el surfactante, ojo, no solo es lípido, ¿eh? Es fosfolípido y proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué fosfolípido más abundante? Fosfatidilcolina. Pero clínicamente, el funcionalmente más importante es el fosfatidilglicerol. Y las proteínas son importantes, las llamadas proteínas SP, ¿no? Que ayer hemos visto. ¿Qué hace la SPA? Regula la secreción. ¿Qué hace la SPD? Actúa como microbicida, nos protege de los micronutrientes. Entonces había SPA, SPB, SPC, SPD. La A regula la secreción de surfactante, la D es un microbicida, protege de microorganismos, y las que dan estabilidad al surfactante, ¿quién es? La B y la C. La B y la C dan estabilidad al surfactante. ¿Y cuál es la acción del surfactante producida por el neumocito tipo 2? Disminuir la tensión superficial. Actúan como agentes tensioactivos. Disminuyen, ¿no es cierto?, la tensión superficial de los alvéolos. ¿No? Muy bien, entonces básicamente tenemos eso a nivel de los alvéolos, ¿no? Que están conectados con los capilares pulmonares, que son los que hacen la difusión, ¿no? Entonces el alvéolo hace ventilación, el capilar, ¿no es cierto?, ventilación, y el capilar hace difusión. ¿Cuánto era la relación normal entre ventilación y ventilación y perfusión? La relación debe ser cercana a 1. Eso es lo normal. Cercana a 1. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que la ventilación, todo alvéolo ventilado es perfundido. Todo alvéolo ventilado es perfundido. Muy bien. Y esto es importante, recordar lo que viene a ser la disposición del hilio pulmonar a nivel anatómico. ¿Ya? En el lado derecho tiene forma ovalada, en el lado izquierdo forma de raqueta. En el lado derecho, la forma ovalada, miren, el bronquio está hacia la parte posterior y los vasos hacia la parte anterior. ¿Qué vasos están hacia la parte anterior? La arteria pulmonar está por delante del bronquio derecho. Y en la parte anteroinferior, ¿quién está? La vena pulmonar superior. La vena pulmonar superior del lado derecho. ¿Y quién está en la parte inferior del bronquio? La vena pulmonar inferior. La vena pulmonar inferior del lado derecho. Entonces acá tienen que acordarse la disposición, ¿eh? Por delante del bronquio la arteria pulmonar, y por debajo, adelante, está la vena pulmonar superior, y en la parte inferior la vena pulmonar inferior del lado derecho, ¿no? En el lado izquierdo es diferente la disposición, miren, tiene otra forma, ¿no? Entonces el bronquio sigue estando atrás, pero arriba, ¿quién está arriba del bronquio izquierdo? La arteria pulmonar. Mientras que en el lado derecho la arteria pulmonar estaba hacia adelante, en el lado izquierdo la arteria pulmonar está hacia arriba, por encima del bronquio. Y luego en la parte anterior está el bronquio, la vena pulmonar superior, y abajo la vena pulmonar inferior. ¿Ya? Entonces ahí tienen que acordarse básicamente la disposición del hilio pulmonar. El hilio pulmonar es arteria, vena, bronquio, también vasos linfáticos,
y terminaciones nerviosas, ¿no? Conductos linfáticos y terminaciones. Ese es el ilio pulmonar. ¿Ya? Entonces es diferente la disposición, ¿eh? No se olviden. Y la segmentación, ¿no? Decíamos en el lado derecho tenemos 3 lóbulos porque hay 2 cisuras, transversa y oblicua, y hay 10 segmentos. El lóbulo superior del lado derecho, ahí está, tiene 3 segmentos, ¿no? Tiene 3 segmentos. Ahí está el lóbulo superior, tiene el segmento apical, que es el 1, el posterior y el anterior. En el lóbulo izquierdo, en el pulmón izquierdo, estos dos se unen, pues. El apical con el posterior se unen, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, es el ápico posterior, se van a unir en el pulmón izquierdo, haciendo analogía. El lóbulo medio tiene el segmento lateral y el segmento medial. Y el inferior tiene 5 segmentos. Entonces el superior tiene 3 segmentos, el medio 2 y el inferior 5 segmentos. Total 10 segmentos, ¿no? Ahí está, ¿ya? O sea, hay que repasar los segmentos, ¿no? Las disposiciones. En cambio, en el izquierdo, el lóbulo superior tiene 4 segmentos y el inferior tiene también 4 segmentos. Total 8 segmentos. 2 lóbulos porque tiene una cisura, solo una cisura oblicua. Y cada segmento tiene 4 segmentos. Cada lóbulo, perdón, tiene 4 segmentos, por lo tanto, al ser 2 lóbulos nos da 8 segmentos. Miren, acá está fusionado, ¿no? El ápico posterior. Esto puede preguntar, ¿eh? ¿Qué segmentos están fusionados en el lado izquierdo? El ápico posterior. Y en el lado inferior, ¿quién está fusionado? El basal medial con el basal anterior. Esos están fusionados. El basal medial con el basal anterior. Tanto en el superior como en el inferior hay unos segmentos que están fusionados. Por eso al final son 8 segmentos. Pregunta de examen: ¿quién contiene la língula? El lóbulo superior izquierdo. El lóbulo superior izquierdo contiene la famosa língula, ¿no? La famosa língula, que es el segmento 4 y el segmento 5. Que lo ven acá, ¿no? Esta es la língula, que está conectado ¿con quién? Con la silueta cardíaca. Con la silueta cardíaca. Por eso, si yo veo una neumonía del pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Una radiopacidad con broncograma aéreo, un infiltrado alveolar con broncograma aéreo en el pulmón izquierdo, y veo que tapa la silueta cardíaca, ¿dónde está la neumonía? En la língula. Como la neumonía está en la língula, tapa la silueta cardíaca. Entonces, si yo veo una radiopacidad que tapa la silueta cardíaca, la neumonía, en la condensación está en la língula. Por lo tanto, ¿en qué lóbulo está la neumonía? En el lóbulo superior izquierdo. Pero si la radiopacidad no tapa la silueta cardíaca, quiere decir que la língula está normal. Por lo tanto, ¿dónde está el infiltrado? ¿Dónde está la condensación? En el lóbulo inferior izquierdo, si no tapa la silueta cardíaca. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Si yo veo un infiltrado que tapa la silueta cardíaca, el que está involucrado es la língula, pues. Por lo tanto, la neumonía es del lóbulo superior izquierdo, cuando tapa la silueta cardíaca. Si nos deja ver la silueta cardíaca, entonces la língula está normal. ¿Dónde está la neumonía? En el lóbulo inferior izquierdo, ¿ya? Para eso nos sirve la língula.